Doy las gracias a todos los miembros de esta fundación tan importante en este municipio, que solamente una persona como es nuestro alcalde Luis Ramón Atencio nos ha dado esta oportunidad de constituir una fundación para la investigación e historia de nuestro municipio, para desmitificar un poco conceptos, historias, cuentos que nos han llegado sobre la fundación e historia de nuestro municipio Rosario de Perijá. Me toca hablar sobre algunas instituciones, en este caso del Colegio de Abogados de acá del municipio Rosario de Perijá. El Colegio de Abogados en el año 1964, los abogados hasta esa fecha tenían que ir a Maracaibo a avisar los documentos que hacían, y ustedes pueden imaginar lo que significa ir a Maracaibo a llevar un documento, visarlo, pagar el 10% al colegio y luego los clientes poderlo ir a registrar o a notariar. Eso conllevó a que se crearan las delegaciones en todos los municipios del estado Zulia. El Colegio de Abogados del estado Zulia tiene más de 130 años, que acaba de cumplir 13 de agosto pasado, cumplió los 130 años de fundado. Es uno de los colegios de abogados en Venezuela que tiene más edad en cuanto a su fundación. Y eso ameritó de que los abogados de la Villa de Rosario, conjuntamente con Machique, se reuniesen para que aquí en la Villa de Rosario existiese un colegio de abogados o una delegación del colegio de abogados acá en la villa. La dificultad era, bueno, ¿dónde ponemos la sede? Porque siempre hay esa rivalidad, hay siempre que la gente quiere más, porque no es lo mismo. Ustedes saben que en la Villa de Rosario, desde el punto de vista institucional, nosotros obedecemos todavía a una estructura administrativa, político-administrativa, que está muy del pasado. Desde el punto de vista de la religión, la diócesis queda en Machique. Todavía nosotros dependemos de Machique. Pero desde el punto de vista de la identificación y extranjería, tenemos que ir al SAINE de Machique. Si necesitamos un permiso o un tipo de apoyo del Ministerio del Ambiente, tenemos que ir a Machique. Desde el punto de vista de los cuerpos policiales, en su gran mayoría, para no decir que todos están en Machique. Igualmente, Machique todavía nos tiene a nosotros desde el punto de vista con un cordón umbilical amarrado, desde el punto de vista político-administrativo con Machique de Perijá. Entonces, necesitábamos instituciones. ¿Qué pasó entonces para que el Colegio de Abogados pudiese instalarse en la Villa Rosario? 3 personas importantes de aquí que tengo que nombrarlas. Oscálido Montero, Ali Ramón Fernández Nava y Astolfo de Rueda. Ellos 3 se reunieron y dijeron, pero bueno, vamos a resolver este problema, vamos a darle la junta directiva a Machique el primer año, segundo año, y que el tercer año sea la directiva de acá de la Villa Rosario. Y así fue que nació la delegación del Colegio de Abogados. Se alquiló una casa, esa casa quedaba donde hizo el doctor Ciro Mestre, donde hizo la casa, que está diagonal al Club Gaby, o al lado de la quinta del gato Trino, que es la Rinconada. Entonces ahí nació la primera delegación del Colegio de Abogados alquilado, porque esa casa era de Eduardo López, una de las personas que este pueblo, que era topógrafo del Consejo Municipal del Distrito Perijá, y él permitió hacer una inversión y empezar a construir muchas viviendas acá y las vendía. Bueno, ahí fue la primera casa, una quinta muy bonita. Con el tiempo la tumbaron para hacer la casa del doctor Ciro Mestre y la doctora Rosa Ramírez. Es inclusive en el año 1964 se empieza la discusión. Entonces, como es una casa de familia, no podía ser un club, no podía hacerse nada ahí, sino que simplemente era una oficina de visado de documentos.
los primeros que se constituyeron ahí para defender esa delegación fueron el doctor Américo Amesti, que fue nuestro primer presidente del Colegio de Abogados acá en nuestro municipio Rosario Perijá. Vamos a darle un poquito más. Ahí está, 1986 a 1990, el doctor Américo Amesti de Machique Perijá fue el primer presidente de la delegación del Colegio de Abogados. El segundo presidente fue la doctora Elida Ponte en 1990-95. Después eran de Machique. Y el primer presidente de la delegación del Colegio de Abogados fue el doctor Gomer Sierra Arteaga, conocido como nosotros como Quito. Fue el primer presidente, que fue de 1995 a 1997. Transcurrió su periodo, su mandato. Entonces el cuarto presidente fue el doctor Guillermo Romero Berrueta, que murió siendo presidente del Colegio de Abogados acá de la Vía Rosario, y murió ejerciendo su mandato. Lo sustituye interinamente el doctor José Emilio Echeto en el año 98. Se hacen entonces otra directiva y sale la doctora Nelly Mestre desde el 98 al 2002 como presidente de la delegación. Ahí ustedes pueden ver que ya desde ahí, desde el año 1998, ya Machique, entonces abre allá en Machique su delegación como propia. Y la tuvo por muchos años, desapareció ya hace ya como 4 o 5 años, cerraron la delegación de Machique y todavía quedamos acá. Muchas veces ellos vienen aquí a la villa porque le queda más cerca que ir a Maracaibo a ir a avisar un documento. Luego, el número 7 es el doctor Astolfo Berrueta. En el año 2002 al 2012 fue el presidente. Ya en el año 2002, la delegación había empezado en el año 2000 la ampliación de las áreas recreativas. Se hizo el salón tenis, que fue elevado recientemente, y se le colocó el nombre del doctor Carlos Montero para que tuviese el nombre de la delegación, esa área importantísima, y que la diosa Temis, que es la diosa de la justicia, entonces fue cambiada para ponerle el nombre del doctor Ocalio Montero, que bastante trabajo hizo y bastante nos representó a nosotros, y que estamos en un sitio que desde el punto de vista histórico fue uno de los primeros que tuvimos nosotros como cronista de este municipio. Igualmente, luego viene la presidencia del doctor Jorge García Aguirre, del 2012 al 2019. Lo sustituyo yo en el año 2020, Guillermo Lisboa, por eso que no tiene todavía final, porque creo que voy a estar ahí por lo menos unos 20, 25 años más. Pásenle la mano. Aquí les voy a mostrar unas fotografías de lo que es la parte de la parte de galería. Ahí pueden observar el primero a la izquierda en la pantalla, el doctor Américo Amesti, la doctora Elida Ponte, el doctor Gomer Sierra, Guillermo Romero Berrueta, José Emilio Echeto Martínez, la doctora Nelly Josefina Mestre Urdaneta, luego el doctor Astolfo Berrueta Ortega, Jorge García Aguirre y Guillermo Enrique Lisboa Romero, el esposo de Cholita. De los abogados más antiguos, que se me pidió buscar quiénes son los abogados más antiguos, no creen que es algo muy fácil de obtener o de buscar. Miren, resulta que el doctor Enrique Gómez Chacín, de San Ignacio de Perijá, se graduó en 1942. ¿Quién es Ricardo Negro? Tío del doctor Ricardo Gómez Contreras, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados. Eso fue lo único que me pudo buscar. Y el otro abogado, nacido también en la Villa de Rosario,
que es uno de los hombres más importantes para nosotros los abogados desde el punto de vista del derecho, que fue el doctor Héctor Peñaranda Barbuena, graduado en 1956, pero que vivió aquí bajando la calle Central, al lado de donde está la fotocopiadora La Central. Ahí hay un terreno entre Marrufo y esa esquina. Ese terreno fue la casa donde vivió el doctor Héctor Peñaranda, y que Héctor Peñaranda lo conocí recién graduado de abogado hace más de 36 años de mi graduación, que me lo presentaron en una fiesta, y la doctora, la línea de Rivera de Vergara, le dice: conocí al doctor Guillermo Lisboa de la Villa de Rosario, y él era de este tamaño, pero demasiado, con los trajes, era un hombre que se cuidaba mucho de su vestimenta. Y resulta que me dijo: ¿de qué familia soy vos? Inmediatamente, yo soy Lisboa Romero. ¿Vos sos familia de Víctor Lisboa? Sí, es mi primo. Y me dijo: ¿por los Romero de cuál es Romero? Yo soy Romero de Albertina Romero, Manuel Romero. Entonces me dice: de la calle derecha, eso estaban a una cuadra de mi casa. Y me dice: yo en la Villa de Rosario, yo andaba en una bicicleta, y yo me vine para Maracaibo a estudiar Derecho. Y resulta que yo lo que tenía era cotizas guaireñas. Y yo llegué al terminal de pasajeros, y a 2 cuadras del terminal de pasajeros, yo viví en una residencia de una familia que alquilaban un cuarto. Ahí empecé yo a vivir en Maracaibo. Yo no conocía Maracaibo nunca. Yo nunca había salido de la Villa Rosario. Y me cuenta él mismo que él caminaba más de 15 kilómetros todos los días para ir a clase, con las cotizas y unos zapaticos que le habían conseguido, y se los llevaba en una bolsa, dicho por él mismo. Y me dijo: cuando entraba a la facultad, en un lugar yo me quitaba las cotizas y me ponía los zapatos. Como anécdota es importante para que vean el sacrificio. Y nada más que fue, nada más y nada menos, fue superior mercantil y civil, y que la jurisprudencia que él dictó como juez están hoy en día como una reserva desde el punto de vista del derecho, porque es tanta la importancia de sus sentencias que hoy en día son y forman parte de la cátedra de estudio de Derecho Mercantil y Derecho Comparado. Y el doctor Héctor Peñaranda, para nosotros los villeros, nos tiene que llevar de mucho orgullo, porque nos sentimos contentos, porque de aquí escasamente en la calle del Registro, por la calle Central, vivió muy cerca de nosotros de la plaza, y es una persona muy humilde, primo de Ramón Barbuena, pero cayó en desgracia porque él apoyó a Luis Beltrán Prieto Figueroa en el MEC en el año 1973, y de ahí, desde el punto de vista político, entonces no pudo seguir más luchando y siendo lo que él había sido desde el punto de vista académico, profesor en la Universidad del Zulia y profesor en varias universidades del exterior. Vamos a pasarlo más. Esa foto es de la biblioteca del colegio, ¿verdad? Que le pusieron el nombre de él. El nombre es porque él nos regaló la biblioteca que tiene el Colegio de Abogados. Antes de que pase la página, hay otro abogado, Gómez, Sí, que fue Bárbara Gómez, que fue el secretario de gobierno. ya me están buscando, no lo pude. Yo tengo todo de Bárbara Gómez porque nosotros los profesores hicimos un trabajo sobre el personaje de seguridad. Tenemos a Romerán y a Bárbara Gómez, que son de ellos son Filadelfo, Roland, Almabra, Enrique. Yo soy graduado de la Universidad Central de Venezuela y estudio en París. Sí, señor. Se quedó gente que Me están buscando para no tengo esa información, y que me interesaría mucho agregarla, porque sus hijos están vivos y yo los conozco bien. Sí. También tenemos lo siguiente. Nosotros anteriormente, vamos a la última página un momentico, por favor. Vamos un momentico a la última. Más abajo. Sí, más abajo. Ahí. Dale, ampliame un momentico ahí en esa página que está ahí. Bueno, mire, esa casa que ustedes ven ahí, en ruina, en el año 1950, principio del año 1960,
Esa era la sede del Tribunal de Parroquia Civil de acá de nuestro municipio Rosario de Perijá. Queda a 1, 2, 3 cuadras de aquí, al lado de la familia Gutiérrez, que está aquí al lado. Eso queda en la calle Falcón, entre la calle El Marqués y la calle Registro, que es aquella que va para adentro. Miren, en esa casa ejercían como jueces personas que no eran graduadas de abogados. Nosotros los conocíamos como personas que conocían porque eran bachilleres, porque tenían una formación educativa un poquitito más arriba de sexto grado, y impartían justicia. Eran como hoy en día como los jueces de paz. Y dentro de esas personas, déjenme decirles, José Antonio García Quintero, bisabuelo mío, que hay una anécdota muy importante sobre una detención de unas cabras que se le metieron en un huerto, en un conunco de unos familiares en Palmita, y le detuvieron las cabras, porque él dijo, metan las presas hasta que no paguen e indemnicen a esa familia por los daños que le han causado por haberse comido un huerto. Bueno, ese era el tipo de justicia que ejercían en esa época también. Y otro que también fue bastante tiempo juez civil es Carlos Luis Suárez Romero. Lo conocíamos, los que tuvimos muchos años viviendo en la calle Central, a 3 casas de mi casa vivía Carlos Luis Suárez Romero. Decían el loco Carlito, de Perinola. Murió, se le fue la chayo y se le fue la onda. Y de verdad que fue muy triste el final, porque era un hombre demasiado inteligente. Había estudiado bachillerato en Caracas, que se lo había llevado unos familiares, y vino para la Vía Rosario y lo pusieron como juez. Ya ahí posteriormente entra el primer abogado como juez, que fue el doctor Diego Carrasquero. Diego Carrasquero, para nosotros, los que no conocemos a Diego Carrasquero, vivió muchos años en la casa donde está Dentales Molina, Guillermo Molina. Esa casa era la casa de Diego Carrasquero. Y el tribunal ya no era ese, el tribunal quedaba donde está la casa de los Gracianos, aquí, a 1,5 cuadras de aquí, atrás de la iglesia. Las 2 casas que estaban ahí, que eran de la familia Morales, hermanas de Corona, y me dicen que era la mamá de Elis Leonardo Carmona, que fue el fundador de La Voz de Perijá. Esas casas las tumbaron, y entonces hasta ahí llegó la vida del doctor, el juez Diego Carrasquero. Hasta ahí llegó la vida de él, y posteriormente no supimos más de él porque tuvo que emigrar de la villa. Y vamos entonces a las anteriores, profesor. Y yo me salté, eso no tenía que investigarlo, pero como esto es un hecho histórico, hay que aportar cosas que sirvan para que puedan servir para otras generaciones, para otras personas. Aquí está. La villa entonces, teníamos el tribunal civil, que era tribunales de municipio, de parroquia, luego los elevan a tribunales de municipio por la división político-territorial. Y ahí abajo, en la alcaldía, en el edificio viejo de la alcaldía, en la parte de abajo, quedaba el tribunal civil. De ahí se conoce, que yo tenga conocimiento, conocí ahí como juez recientemente. Francisco Pedrillo, antes de él. No, pero antes de él fue Jorge Prieto, que acaba de fallecer. Fue un excelente amigo, un buen juez. Fue registrador principal de Marcelo también. Y resulta que cambiaron la división político-territorial y se crea entonces un tribunal civil. El doctor abogado Jorge Romero Méndez, hijo de Randolfo Romero, abogado de Machito, hijo de la señora Venus Méndez, que es nieto de Máximo Méndez,
Para los educadores es una persona muy importante, porque Machique tiene una referencia importante. Hermano de Borja Romero, gaitero. Rosita, su hermana, una excelente profesional de la educación, casada con un historiador también, y Nerio Romero. Y el doctor Jorge Romero es el primer juez que entonces tenemos en la Villa de Rosario, y se estrena nada más y nada menos que en el Palacio de Justicia, que en su primer gobierno de Luis Ramón Atencio se luchó para que ese banco de Maracaibo se pusiese para que siguiese ahí como asiento de los tribunales. Por tan mala suerte que nunca pudimos que ahí se instalase un tribunal agrario y un tribunal de menores, y entonces solamente tuvimos ahí al tribunal civil con el doctor Jorge Romero Méndez. Hoy en día, y como juez está la doctora Nelixa Márquez. Entonces empezamos con la era de lo que es la parte de los tribunales penales en nuestro municipio. Ahí ustedes pueden ver en la sede de Blanca Aguirre, calle central, entre la calle Páez y la calle El Milagro, donde fue la Clínica La Esperanza, donde hubo una discoteca, cualquier cantidad de cosas que hubo ahí que se instalaron. Vamos a pasar un poquitico más arriba. La primera juez de esa época fue la doctora Nelly Metre. La segunda juez fue María Gabriela Cruz Martínez. La tercera, abogada Argeli Sala. Lo que pasa es que ahí no, yo estoy poniendo los villeros. Han pasado varios jueces más. El doctor Mario Herrera acaba de salir recientemente. Ahorita está una juez nueva que está ahí, pero quise hacer referencia porque es la parte investigativa nuestra de nosotros los villeros, cuál es la historia y cuál es el rol que hemos ocupado en organismos públicos en este municipio. Allá hay una pequeña referencia. Vamos a pasarla, por favor, más arriba. Ok, María Gabriela, aquí está. La doctora Nelly Metre, el 4 de febrero del 2003 fue como juez primera instancia en funciones de control aquí en el tribunal. La doctora María Gabriela Cruz, del 16 de diciembre del 2010, fue juramentada como juez itinerante del circuito judicial, pero también posteriormente le dieron los delitos económicos fronterizos, que esa función no estaba establecida acá. Recientemente lo colocaron esa función, hicieron ese tribunal, y entonces ella hacía las dos funciones, juez penal de control y juez de delitos económicos fronterizos. Igual que la doctora Argeli Sala. La doctora Argeli Sala también desde el 2017 la juramentaron, y el 2018 siguió hasta hace 2 años y medio, ya no está en los tribunales. Sí, fue escribiente. Pero también quise agregar la función de la defensa pública. Después de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, se estableció, anteriormente había la justicia gratuita, pero era bastante engorroso porque había que pedir un justificativo económico para que esa persona que no tuviese recursos, el Estado le proporcionaba una defensa. Entonces se creó desde el punto de vista del gobierno la defensa pública, donde hay abogados que tienen competencia desde el punto de vista de la materia penal, hay abogados que tienen desde el punto de vista del derecho civil, del derecho de menores, del derecho agrario, que están ahí en la defensa pública, en esa oficinita que queda ahí mismo, en el mismo edificio donde está el Tribunal Penal. En esa oficina, ahí están 6, 7, 8 abogados todos los días, que ellos, la función de ellos es impartir y ayudar desde el punto de vista de la gratuidad a personas que tienen necesidad de que los asista un abogado desde el punto de vista gratuito. La primera fue la doctora Karina Mayorielo Uga. Dale un poquitico para arriba también. Ajá. Que en el 5 de diciembre del 2002 fue la primera defensora pública, que tuvo más de 14, 15 años ahí, y también ya salió de esa defensora. Este trabajo, que solamente era del Colegio de Abogados, jueces
y abogados, los abogados más viejos, quise agregar también de la Defensoría la Defensoría Pública, y también quise agregar la Fiscalía del Ministerio Público, que fue también creada en el año 2010. La doctora Andrilini Reyes Brito fue la primera juramentada como fiscal auxiliar 41 del Ministerio Público, un poquito más arriba. Y después, posteriormente, en el 2018, desde el 2010 estaba, en el 2018, era fiscal auxiliar. Después ella la nombraron como ascendida como fiscal provisorio en la Fiscalía 41 del Ministerio Público, y estuvo 17 años en esa Fiscalía del Ministerio Público, que queda en la urbanización San Andrés, y que ya posteriormente, en poco tiempo, van a estar en una nueva sede, según me manifestó esta mañana el fiscal que hoy en día tenemos ahí, porque siempre son fiscales de Maracaibo, no hay muy pocos casos como esos excepcionales, ¿no? Que en materia penal sí hemos tenido 3 juezas, y a nivel de la Fiscalía del Ministerio Público, por primera vez tuvimos una mujer. Hoy en día tenemos varios defensores públicos, tenemos indígenas de San Ignacio, Saraya estuvo allá en Colón, a Omaira Rodríguez, que está ahí con nosotros trabajando, y ella está haciendo su trabajo muy bueno, y todas las demás, Rodríguez Lira, hay una cantidad de personas ahí. Está el doctor Ernesto, él es defensor público agrario, que sabe bastante de derecho agrario, y ha defendido a muchos ganaderos que han sido despojados de invasiones de terreno, de fincas, de granjas, y entonces ellos hacen ese trabajo totalmente gratuito. Bueno, hasta aquí lo dejo porque